En este video vamos a resolver la siguiente armadura. En el ejercicio nos solicitan calcular las reacciones en los apoyos. ¿Cuáles apoyos? Este y este son 3 apoyos. Cada uno de ellos cuenta con 2 reacciones, una horizontal y una vertical. Eh, a su vez nos piden calcular las fuerzas a las que van a estar sujetos cada elemento, es decir, si van a estar a tensión o a compresión. Esos vendrían siendo los elementos, ¿no? Todos estos. Eh, Como ya se los comenté, pues calcular si está a tensión o a compresión. Esta la vamos a resolver por el método de nodos. A simple vista, podríamos pensar que esta es una estructura hiperestática cuando en nuestro análisis vamos a darnos cuenta que es muy fácil resolverla haciendo una consideración, ¿no? Que se parece mucho a la consideración que hacemos en una estructura más o menos así, ¿no? Tenemos aquí apoyos fijos en ambos y pues como resolvemos esta estructura va a ser muy parecido a como vamos a resolver la armadura, ¿no? Entonces recuerden que si quieren resolver algunos ejercicios en específico, pueden contactarme por medio de mi WhatsApp o mi página de Facebook. Sin más por el momento, pues vamos a comenzar con la solución, ¿no? Primero vamos a numerar los nodos y las barras, es decir, vamos a ponerles nombre, ¿no? Entonces aquí vimos que yo comencé numerando el nodo 1, nodo 2, nodo 3, y así sucesivamente hasta llegar al nodo 13. ¿No? Nos va a servir bastante, pues porque como el método de nodos se basa en ir nodo por nodo, pues necesitamos identificarlos, ¿no? Entonces ponerles un nombre es importante, así como también es importante ponerle nombre a las barras, ¿no? Entonces, ocupé números para los nodos, letras para las barras, ¿no? Esta es la barra A, esta es la barra B, la barra C, así sucesivamente, ¿no? Y este, ya hecho esto es arbitrario, ¿no? Uno escoge cómo numerarlas y qué nombres ponerles, ¿no? Después, como paso 2, vamos a calcular las reacciones en los apoyos. Aquí es importantísimo marcar nuestro sistema de referencia. Entonces, aquí yo lo marqué, Y en la vertical, X en la horizontal, haciendo que Y hacia arriba es positivo, X hacia la derecha es positivo. Y aquí, como se comenta, pues calcular las reacciones, ¿no? Como ya habíamos predicho, pues son 6 reacciones las que vamos a requerir y vamos a pues, apoyarnos de las 3 ecuaciones del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en cualquier punto de la estructura que esté dentro o fuera tiene que dar 0, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la consideración que les comentaba. Vamos a hacer la siguiente consideración. Aquí se dan cuenta la armadura está recortada, ¿no? De cierta forma. Lo que hicimos fue esta barra, aislarla y lo único que vamos a hacer es calcular esta tensión, la tensión de esta barra, ¿no? Que podríamos suponer que es un cable, ¿no? Y pues viendo la armadura, podríamos suponer con bastante exactitud pues que pues, va a ser una tensión y se va a encontrar de esta manera, ¿no? Ese cable. Va a estar evitando que esta armadura gire hacia acá o se desplace hacia abajo, ¿no? Es lo que hace este elemento, ¿no? Y al nosotros hacer esta consideración, pues nos damos cuenta que pasamos a tener nada más 2 reacciones. Bueno, podríamos hacer 3 incógnitas, ¿no? Por ende, pues las 3 ecuaciones del equilibrio nos bastan, ¿no? Después que vamos a hacer conociendo esta tensión, pues vamos a ir analizando la parte de acá arriba, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cómo se fue desarrollando, ¿no? Aquí lo que hice fue calcular este angulito, ¿no? Ocupé la razón trigonométrica tangente
del ángulo, sabemos que la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, pues ambos tienen un valor de 2 metros. Entonces, tangente de alfa es igual a 2 metros entre 2 metros. Metros y metros se nos simplifican. 2 y 2 es 1. Despejamos el ángulo como tangente a la menos 1 de 1. Nos da 45, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitamos descomponer esa fuerza, porque nuestro sistema de referencias se encuentra de esta manera, ¿no? Para poder meter nuestras ecuaciones, pues necesitamos que todas las fuerzas se encuentren paralelas al eje X y o paralelas al eje Y, ¿no? Entonces, ya con este ángulo calculado podemos aplicar nuestras ecuaciones del equilibrio. En este caso, la primera ecuación que se aplicó fue la de sumatoria de momentos. En este caso yo especifiqué aquí que la sumatoria de momentos está en el nodo 4, ¿no? Es decir, acá es donde empezamos a sacar momentos. Y la convención, aquí yo estoy considerando que los giros que van en sentido horario son positivos, ¿no? Recuerden que es indistinto, nos va a dar exactamente lo mismo si ustedes quieren considerar que el giro en sentido antihorario es positivo, ¿no? Tiene que darnos los mismos resultados. Aquí yo consideré esto. Entonces, así es como quedó. Entonces, para que lo podamos visualizar mejor, voy a acomodar esto un poquito para que quede en la parte de abajo la ecuación de momentos y la vayamos desarrollando poco a poco, ¿no? Que es la finalidad de este video, y el hecho de que ya lo haya resuelto me parece pues más práctico para solo irlo explicando, ¿no? Y que no dure tanto el video. Aquí. Entonces, ahí está. Sumatoria de momentos en 4, en el nodo 4. Nos paramos ahí. Recuerden, por concepto de momentos, todas las fuerzas que su línea de acción pase por ese punto, pues es el momento cero, puesto que no hay distancia perpendicular que nos genere un giro, ¿no? Entonces, estas dos reacciones, estas dos incógnitas, automáticamente desaparecen de nuestra ecuación. Vamos a ir de izquierda a derecha sacando momentos. Tenemos 4 toneladas. Este va a tener un giro hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Todas estas fuerzas, ¿no? Habíamos quedado por convención que estos son giros positivos, es decir, los momentos de todas estas fuerzas van a ser positivos. Vamos con la primera. Aquí está su línea de acción. Distancia desde donde estamos sacando momentos hacia su línea de acción. En este caso son 2 metros. Entonces, recuerden el concepto de momento. Momento es igual a fuerza por distancia. Nuestra fuerza son 4 toneladas. Nuestra distancia son 2 metros. Ya vemos cómo va a girar. Va a ser un momento positivo de 4 toneladas por 2 metros. Ahí está. El primer término de nuestra ecuación. El siguiente, recuerden, línea de acción, distancia perpendicular desde donde estamos sacando momentos hacia la línea de acción. En este caso la distancia es de 4 metros, la fuerza es de 6 toneladas, ¿no? 6 por 4. Igual es positivo, acá es 8 por 6. Positivo, 6 por 8. Y 4 por 10. 2, 2, 2, 2 y 2, ¿no? Ya sacamos momento a todas estas. Nos falta una única fuerza, la de acá arriba. Esta fuerza se encuentra inclinada. Para poder sacar momentos, recuerden, vamos a considerar siempre las fuerzas en X y en Y, ¿no? Entonces, es decir, vamos a tener que descomponer esta fuerza así y esta fuerza así, ¿no? Su componente en X y su componente en Y. Ahora, ahí es lo que hicimos acá. Primero, lo que hicimos fue descomponerla en X. Esta fuercita de acá, ¿no? TCX. Ahí está. Entonces, su línea de acción está aquí. Distancia perpendicular de donde estamos sacando momentos hacia su línea de acción son 2 metros. Su giro de si se dan cuenta, es antihorario. Por ende, es un momento negativo. Y aquí lo especificamos, menos TC por el coseno de alfa. Alfa ya lo calculamos. ¿Por qué coseno? Porque estamos descomponiendo y estamos obteniendo la fuerza en X. Vamos a usar el coseno. En este caso, el coseno
de alfa, es decir, el coseno de 45, nos da raíz de 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Podemos manejarlo así para más exactitud, ¿no? Para evitarnos más pérdidas de exactitud, ¿no? De decimales. Esto únicamente es la fuerza. No hay que confundirnos y pensar que ya sacamos momentos y solo lo único que hicimos fue descomponer la fuerza. Ahora, falta la distancia para cumplir con el concepto de momento, ¿no? La distancia ya nos habíamos dado cuenta que era de 2 metros, ¿no? Ahí está. Fuerza por distancia. Ahora, vamos a sacar el momento a la otra componente, la componente en Y de esta fuerza. Esta, su línea de acción pasa por acá, distancia perpendicular, en este caso son 8 metros. Su momento, de igual manera, es antihorario, negativo. Menos TC por el seno. Recuerden, esto es la fuerza, más que le estamos descomponiendo. Seno porque estamos descomponiendo respecto al eje Y. Ahora, nos falta la distancia, que ya vimos que son 8 metros. Ahí está. Esta es nuestra ecuacióncita. Nos damos cuenta que tenemos una incógnita. Lo único que hicimos aquí fue operar toda esta parte. Nos dio 168 toneladas metro. Y estos pues son términos semejantes, ¿no? Es como si tuviéramos, en vez de TCX, ¿no? O sea, tienen la misma incógnita, por lo tanto podemos hacer, sumarlos, ¿no? En este caso, al realizar esta operación, nos da menos 5 veces la raíz de 2 de TC. ¿no? Sus unidades están en metros, ustedes pueden ignorar las unidades, ¿no? Pero aquí las ocupé para que nos diéramos cuenta que el último nos daban toneladas, ¿no? Aquí para despejar TC, pues ya es muy sencillo, ¿no? Vamos a pasar esto al otro. Bueno, aquí lo que hice fue que estaba negativo, lo pasé al otro lado positivo, me quedó como 5 raíz de 2 TC igual a 168 toneladas metro. Pues lo pasé a dividir, nada más, ¿no? Y ya, siendo esta división, el análisis dimensional nos indica pues, que nos van a dar en toneladas, ¿no? Entonces, TC tiene un valor de 23.76 toneladas y al darnos un valor positivo está indicando que estuvo bien supuesto, es decir, si va a estar a tensión. Entonces, ya conocemos esta. Ya podemos proseguir a las siguientes reacciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X tenemos que tenemos F4X, que es una incógnita de las reacciones que nos interesa saber, menos la tensión TC multiplicada por el coseno de X, es decir, la componente de esta tensión, ¿no? Que como podemos ver es negativa, porque está apuntando hacia la izquierda y dado nuestros sistemas de referencia, pues nos indica que es negativa, ¿no? Entonces por eso es que es F4X, como esta apunta a la derecha, menos la componente de acá, tiene que ser igual a 0. Ya conocemos TC, ¿no? La acabamos de calcular con una ecuación de momentos, 2376. Entonces TC, 2376, multiplicada por el coseno de alfa, ¿no? O el coseno de 45. Ahora esta T es la unidad de toneladas, ¿no? Les digo, ustedes pueden omitirla para no tener tanta confusión con tantas cosas aquí, ¿no? Y nos da 16.8 toneladas, nos da positiva, es decir que estuvo bien supuesto el sentido de esta fuerza, ¿no? Por último, sumatoria de fuerzas en Y, tenemos F4Y, que es la incógnita, menos 4, menos 6, menos 8, menos 6, menos 4, menos 4, menos 6, menos 8, menos 6, menos 4, y la componente de la tensión TC, ¿no? Que es, en este caso es positiva, está apuntando hacia arriba, más TC por el seno de teta, de alfa, perdón, que es 45 grados, ¿no? Que nos damos cuenta que al sacar el seno y el coseno de alfa nos da exactamente lo mismo que raíz de 2 sobre 2, ¿no? Porque estamos hablando de un ángulo de 45 grados. Aquí lo único que hice fue dejar esta de este lado y todo esto mandarlo al otro lado y operarlo, ¿no?
y nos dio que F4Y tiene un valor de 11.2 toneladas, nos dio positivo, es decir, que estuvo bien supuesto el sentido, ¿no? El sentido de nuestra fuerza. Ahora, ya tenemos así nuestra armadura. Conocemos estas dos reacciones, nos faltan estas dos, pero ¿qué creen? Ya conocemos la tensión de este elemento, ¿no? En este caso fue tensión, no conocemos la fuerza a la que está sometido este elemento, en este caso fue tensión, y nos dimos cuenta que salió así la tensión, ¿no? Con un 23.76. Entonces, en este método, por equilibrio, vamos a replicar la fuerza en el otro nodo. Más adelante voy a explicar más que nada por qué se hace esto y cuál es su fundamento. Ahorita, créanme, porque pues este es un paso previo al método, ¿no? Realmente ahorita estamos calculando las reacciones, ¿no? Necesitamos el equilibrio externo para pues, llegar al equilibrio interno de nuestra armadura, ¿no? Nuestra estructura. Entonces ahorita créanme, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces la vamos a replicar y acá se nos genera algo que se ve desde principios de estática, que muchas veces pensamos que no vamos a aplicarlo, ¿no? El famoso sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? Porque lo vemos un momento y después de ahí ya no lo dejamos de ver, ¿no? Cuando ya metemos un poquito más a los temas, ¿no? Pero aquí se nos presenta exactamente un sistema de fuerzas que concurren en un punto. Tenemos una tensión por aquí. Estas yo las supuse. Recuerden, las fuerzas internas, así como las reacciones, nosotros vamos a suponer el sentido. El sentido es básicamente si va a ver hacia arriba o hacia abajo, si va a ser positiva o negativa, ¿no? En pocas palabras podemos definirlo así, ¿no? Porque la dirección la vamos a conocer. Esa siempre la vamos a conocer, la dirección, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que esta fuerza en el elemento A va a tener esta dirección, va a encontrarse en esta dirección, no hay otra, no hay pierde. No puedo decir que la fuerza en el elemento A va a estar así, ¿no? Estaré cayendo en un error. Entonces recuerden, siempre conocemos la dirección, la recta que subtiende a la fuerza. Lo que vamos a suponer es el sentido, si va a apuntar hacia arriba, si va a apuntar hacia abajo. Eso se supone y se calcula la magnitud. Al momento de calcular la magnitud, si el resultado nos da positivo, es decir que estuvo bien supuesto el sentido, ¿no? Si yo supuse esta hacia arriba, al momento de calcular su magnitud me da un valor positivo, me indica que estuvo bien supuesto el sentido. Caso contrario, si al momento de calcular su magnitud me da un valor negativo, me está indicando que estuvo mal supuesto el sentido, es decir, que en este caso la fuerza iría hacia abajo, ¿no? Iría hacia acá, ¿no? Pero bueno, tenemos este sistema y aquí vamos a toparnos que pues, es meramente equilibrio, ¿no? Aquí empecé pues, especificando que es equilibrio en el nodo 3, ¿no? O sea, todavía no empezamos con el método de nodos, pero tenemos que hacer esto previo para conocer el equilibrio externo. Nos queda así nuestro nodo. Como les comentaba, conocíamos esta de 23.76 y estas las suponemos. Suponemos sus sentidos, porque sus direcciones ya sabemos por dónde van a pasar, ¿no? Aquí hicimos el cálculo de los ángulos, ¿no? Recuerden, siempre hay que trazar triangulitos para estos ángulos. Calculamos este, que está en un triangulito de 2, 2, ¿no? Que es 45 grados nuevamente, ¿no? Igual que el de acá. Acá cambian las cosas. Acá lo hicimos respecto a este triangulito. Y tenemos aquí un triangulito de 3, 4. Y acá tenemos un triangulito de 2, 1.5. Que exactamente nos va a dar el mismo ángulo, ¿no? Se dan cuenta, aquí tenemos 2, aquí se duplica a 4, aquí tenemos 1.5, aquí se duplica a 3, ¿no? O sea, básicamente estos podríamos considerarlos, más bien son triángulos semejantes, ¿no? Comparten ángulos, ¿no? Entonces, por ello es que este ángulo es igual a este ángulo, ¿no? Y aquí lo podemos ver, 3687, 3687, y acá está cómo se calculó. 3 entre 4 y 1.5 entre 2,
nos dio exactamente lo mismo, puesto que son triángulos semejantes, ¿no? Eso es lo que comparten los triángulos semejantes a ángulos iguales, ¿no? Bueno, aquí yo los expresé los ángulos y aquí lo único que hice fue hacer las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí vemos que se nos forma un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuerzas inclinadas. Siempre que en un nodo tengamos dos fuerzas inclinadas, se nos va a formar un sistema de ecuaciones. Lamentablemente, ¿no? Nos complica un poco el cálculo, pero bueno. Entonces, siempre que tengamos dos fuerzas inclinadas desconocidas, ¿no? Especificando esa parte. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X. Tenemos esta de 23,76 por el coseno de 45. Esta la vamos a descomponer. Igual va a ser positiva, igual que la de acá abajo. Y va a ser FA, su magnitud la desconocemos. ¿Por qué? Por el coseno de 36,87. Ahí está, ¿no? Se ve un poquito. Y esta de aquí igual la vamos a descomponer, ¿no? Y esta va a ser FB, va a ser negativa, ¿no? Va a ser negativa porque está apuntando hacia la izquierda con la convención. Por el coseno de 36,87, ¿no? ¿Qué es lo que puse acá? FB menos FB por el coseno de 36,87. Acomodé un poco la ecuación. Básicamente lo que hice fue sacar el coseno de esto, sacar el coseno de esto, se dan cuenta que da 0.8, lo redondeé a una decimal, y esto lo operé y lo mandé al otro lado, ¿no? Y quedó así mi ecuación, un poquito más digerible, ¿no? Para meterla al sistema de ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en Y, básicamente lo mismo. Esta su componente, vamos a ver que va a quedar hacia abajo. Si no les queda muy claro esto de las componentes, hay un video en el canal que pueden consultarlo. Entonces, este va hacia abajo, va a ser menos 23,76 seno de 45. Luego, FA. Su componente de FA va a quedar hacia arriba, FA por el seno de 36,87, y FB, su componente de igual manera va a quedar hacia arriba. Más FB, seno de 36,87, el seno de 36,87 redondeado a una decimal. 0.6. Y esto lo operé y lo mandé al otro lado. Quedaron nuestras dos ecuaciones. Si se dan cuenta, las dos ecuaciones contienen las mismas dos incógnitas. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones de 2 por 2. Así está. Así comúnmente no nos dan un sistema de ecuaciones, ¿no? Comúnmente cuando estamos estudiando nos dan los x más 6y igual a 20 y 2x más 4y igual a 60, ¿no? Este es un sistema de ecuaciones común que nos presentan, ¿no? En cursos previos a estos, ¿no? Y aquí es donde pues vamos a aplicar uno de los muchísimos métodos que existen, ¿no? En este caso yo opté por el de sustitución, meramente pues porque estoy más acostumbrado a él. Es el de suma resta, si quieren hacerlo por matrices, en fin, hay varios métodos, ¿no? Aquí, pues básicamente lo que consiste el método de sustitución, que es el que voy a aplicar en este caso, o simplemente pueden meterlo a la calculadora, ¿no? O bueno, depende la exigencia de su profesor, ¿no? En este caso, de la ecuación 1, despeje FA, de esta ecuacióncita, despeje FA. Se dan cuenta, pues este pasó al otro lado a sumar, y el 0.8 que estaba multiplicando FA, pues lo pasé a dividir, ¿no? Simplifiqué un poquito y me quedó que FA es igual a menos 21 más FB. Esto me sirve para el valor de FA ponerlo en función de FB y sustituir FA en la segunda ecuación. Y como FA está en función de FB, pues la segunda ecuación me va a quedar únicamente con FB, que fue lo que hice acá. Si se dan cuenta, 0.6 por FA. ¿Pero qué creen? FA es menos 21 más FB. Entonces, aquí puse menos 21 más FB. Más 0.6 FB igual a 16.8. Esta ecuación me quedó únicamente en términos de FB. Puedo despejar directamente FB. Aquí lo único que hice fue pasarlo al otro lado, operar estos dos, 0.6 más 0.6 me dio 1.2. Lo pasé a dividir y pues me dio FB, ¿no? Aquí es a lo que me refería. FB me dio positivo, su magnitud, lo cual indica que estuvo bien supuesto el sentido, ¿no? Entonces FB sí tiene ese sentido, ¿no? Ahora, de la primera ecuación citada acá,
hemos puesto FA en función de FB. Entonces, como ya conocemos FB, pues podemos conocer FA. Y fue lo que pasó acá. Menos 21 más FB, que era la ecuacióncita que habíamos obtenido acá, menos 21 más FB, que es ahora ya conocemos su valor, obtenemos FA. Nuevamente nos da un valor positivo la magnitud, lo cual indica que estuvo bien supuesta FA. FA va para acá, y ahí está. Y obtuvimos estas dos. Ahora, así es como nos queda la armadura ahora. Ya tenemos FA 3.5, que es lo que calculamos acá, y FB 24.5. Aquí hice exactamente lo mismo que les comenté, ¿no? Ya vimos que sale de este nodo, la vamos a replicar en el otro nodo por equilibrio, ¿no? Vamos a ver por qué hacemos esta cosa, ¿no? Vamos a ver ahorita por qué. Ya que de igual manera sale de este nodo, pues va a salir del otro nodo con la misma magnitud. Aquí yo lo redondé un poco poniendo las dos veces la misma magnitud, pero podemos ponerla aquí en medio, que es lo que vamos a hacer posteriormente. Ahora, si se dan cuenta, nos vamos a mover al nodo 1 y al nodo 2 y vamos a aplicar el mismo concepto de equilibrio. Ahora, en este caso, lo vamos a ocupar para conocer las reacciones. Simplemente para eso. Entonces, primero nos fuimos a F al nodo 1. Entonces tenemos esta reacción y esta fuerza de la barra. Esta reacción y esta fuerza de la barra. Y aplicamos el equilibrio. Básicamente fuerzas en X igual a 0, fuerzas en Y igual a 0. Fuerzas en X, pues tenemos F1X. Pero aquí ya no lo ven. Estoy tapándoles. Ahí está. Tenemos F1X más 24 coseno de 36,87 más 24 coseno de 38,87, que es la descomposición de esta fuerza. Despejamos. En este caso, si se dan cuenta, la magnitud me dio negativa. Entonces recuerden, si la magnitud nos da negativa, ¿qué pasa? Estuvo mal supuesto ¿qué? El sentido, ¿no? Entonces si habíamos supuesto F1X hacia acá, pues ¿qué crees? Estamos mal. F1 no va hacia allá, va hacia acá. Entonces si se dan cuenta, aquí lo corregí, ¿no? Especifico yo del lado izquierdo cómo es que va la fuerza, para estar seguro y al momento de poner la solución, que no haya ningún problema, ¿no? Sumate fuerzas en Y, hacemos lo mismo, F1Y, la habíamos supuesto positiva, menos esta cosa, ¿no? Que es la componente en Y de esta, ¿no? 24.5 por el seno de 38,87, apunta hacia abajo, es negativa. Despejamos, en este caso nos da positivo, es decir, que estuvo bien supuesto el sentido de la fuerza. 14.7. Y hacemos exactamente lo mismo para el nodo 3. No, espérense. Nodo 2. Aquí puse nodo 3, pero bueno, errores. ¿Qué nos pasa, no? Nodo 2. Ahí está. Entonces nos vamos al nodo 2, tenemos F2Y, F2X, perdón, y 3.5 saliendo. ¿Qué es lo que tenemos? Aplicamos exactamente las mismas ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, en este caso F2X menos 3.5 coseno de 38,87, ¿no? La componente de esta, despejamos y nos da 2.8 toneladas positivas, lo cual indica que el sentido de esta fuerza está bien. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, F2Y para arriba, menos 3.5 seno de 38,87 para abajo su componente, ¿no? Despejamos, nos da 2.1 toneladas. Positivas, estuvo bien supuesto. El sentido. Y aquí está el equilibrio externo. Obtuvimos ya las 6 reacciones. A partir de conocer esta tensión, nos fuimos recorriendo nodo por nodo y conocimos posteriormente las reacciones en los apoyos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Uno pensaría que esos ejercicios no se presentarían, en el cual pues, estamos aplicando de cierta manera el método de nodos previo al cálculo de las reacciones, ¿no? Pero bueno, está interesante, ¿no? Entonces este es el equilibrio externo, ¿no? Y aquí es donde les voy a explicar la parte interesante de esta cosa, porque es que si aquí sale acá igual, ¿no? Entonces, logrando el equilibrio externo, nos metemos ya al interno, que aquí está, ¿no? Intenté hacerlo lo más comprensible posible y yendo nodo por nodo, shalala, ¿no? Aquí voy a ir un poquito más rápido, ya está un poquito largo el video. Creo que lo difícil ya pasó, ir nodo por nodo es lo sencillo, ¿no?
pesar de que son muchos nodos, vamos a ver que es sencillo, ¿no? Y aquí pues está la solución, ¿no? Este PDF se los voy a proporcionar a los que me manden mensaje por WhatsApp. Con todo gusto se los proporciono para que tengan pues esta información, ¿no? Entonces, para entender esta cosa que yo le estaba explicando de que se replica, si sale del nodo, sale del otro nodo, shalala, shalala, vamos a entrar a este concepto. Voy a abrir otra hoja para estar más cómodos, que no se vea la franja negra. Entonces, primero vamos a entender qué es la atención y qué es la comprensión en los elementos, ¿no? Yo creo que es bastante sencillo de comprender este concepto, ¿no? ¿Qué es la atención y qué es la comprensión, ¿no? Cuando estamos tensionando algo, pues lo vamos a estar jalando así, ¿no? Esta va a ser la tensión. Cuando un elemento esté tensionado, va a estar así. Cuando un elemento esté sujeto a compresión, pues se va a encontrar así, no sé. Las fuerzas van a estar solo así. Para la redundancia, comprimiendo, ¿no? Ahora, ya que entendimos estos conceptos de cómo es que un elemento se encuentra a tensión y cómo es que un elemento se encuentra a compresión, vamos a ver qué es lo que hace el método de nodos. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Tenemos esta armadura, ¿no? Ahora, al tener nosotros esta armadura, igual nos piden lo mismo, ¿no? Que calcules las fuerzas internas, shalala, ¿no? Mismo show de siempre, ¿no? Entonces, este método lo que considera es hacer el análisis en el nodo, ¿no? Entonces, hace un corte al nodo. Entonces, tenemos esta armadura, ¿no? Imaginémonos que ya calculamos las fuerzas externas, todo, ¿no? Ya vamos a empezar con el método. Vamos a empezar con este nodo, ¿no? O digamos que ya vamos en cierta parte del método y aquí agarré este momento específico para explicarlo, ¿no? Entonces, vamos a analizar este nodo de aquí. Vemos que llega una barra por aquí, otra barra por aquí, otra barra por aquí, y aquí se encuentra una fuerza externa, ¿no? Esta barra es esta barra de acá. Voy a poner colores. Esta azul es esta de acá. Esta roja es esta de acá. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo, el análisis lo estamos haciendo plano, ¿no? Pero realmente estos elementos tienen una sección transversal, ¿no? Por eso es que acá ya lo meto así como en 3D, como para que sea un poquito más visual, ¿no? Aquí sí suponiendo secciones transversales, al parecer se ven cuadradas, ¿no? Pero bueno, es indistinto, ¿no? Únicamente como para apreciar esta parte, ¿no? Entonces aquí extraje este nodo y lo mandé acá, ya en forma tridimensional. Entre esta barra, esta barra, esta barra, y en el nodo habíamos quedado que tenía una carga externa de 30 toneladas. Ahora, el método de nodos lo que hace es extraer el nodo, de esta manera, así exactamente lo extrae. No puede extraer nada más el punto. Extrae un pedazo infinitesimal, esa cosa, me fue, del nodo, ¿no? Un pedacito, ¿no? Aquí estoy haciendo como un zoom a ese pedacito pequeño que estamos extrayendo. Ahorita, ignoren esta parte ignórenmela, porfa. Ay, se me va a separar. Pero bueno, a ver. Intentaré. Más lo voy a rayar. Ignoren esta parte. Todo lo que estoy tachando, ignórenlo. Al momento de hacer el método de nodos, nosotros estamos calculando estas fuerzas, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Ya estamos calculando. Ahora, estamos calculándolas considerando que entran a ese pedacito infinitesimal, ¿no? Pero para generar un equilibrio de esa fuerza que entra a ese pedacito infinitesimal, es decir, estamos básicamente haciendo el equilibrio en el nodo, ¿no? En ese pedacito, ¿no? Entonces esta fuerza y esta fuerza se van a equilibrar con esta fuerza.
O sea, lo que estamos haciendo es que el nodo no se desplace, ¿no? Se quede ahí estático, que es lo que nos interesa. Ya calculada esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, y ahora sí podemos trasladarla a nuestros elementos. Ahora, como les digo, vamos a replicarla, pero en sentido opuesto, ¿no? Por simple equilibrio, porque la suma de las fuerzas tiene que dar 0. Entonces aquí da 0, aquí la replicamos, esta salía, ahora iba para abajo, ahora va para arriba, esta iba a la izquierda, ahora va para la derecha, esta entraba, ahora va para acá, ¿no? Ahora vamos a ver en el método que cuando la fuerza entra al nodo, vamos a considerar que el elemento está con presión. Entonces, nosotros estamos calculando esta fuerza. Entra al nodo. Estamos diciendo que porque entra al nodo está con presión. ¿Pero por qué está con presión? Aquí viene lo interesante. Para mantener este equilibrio con la fuerza que calculamos, tenemos que replicarla al otro lado con sentido opuesto. Misma dirección, sentido opuesto. Misma magnitud, sentido opuesto. Entonces, al nosotros hacer esto y hacer lo mismo por el otro nodo, notamos que ahora el elemento está con presión, ¿no? Entonces, por eso es que la convención vamos a considerarla así. Si la fuerza que estamos calculando en el nodo, que es esta, entra al nodo, va a ser con presión por ese análisis que estamos haciendo, ¿no? Es el análisis que hace el método de nodos. Por otro lado, si la fuerza sale del nodo, por equilibrio la vamos a replicar acá. Esto ya lo vamos a hacer mental, ¿eh? Entonces, automáticamente, si nosotros sabemos que la fuerza sale del nodo, automáticamente vamos a ver que es tensión. Ya no vamos a hacer este análisis, ¿no? Porque podemos confundirnos. Por eso la convención, si entra al nodo, con presión. Si sale del nodo, es tensión, pero ese es el fundamento. Sale del nodo aquí, se replica acá por equilibrio, pasa lo mismo acá con el otro nodo, y nos damos cuenta que el elemento se encuentra a tensión. Y pasa lo mismo acá con presión. Entonces, básicamente este es el fundamento teórico, ¿no?, que vamos a considerar. Espero haber sido claro en esa parte, ¿no?, que era importante. Y aquí fuimos nodo por nodo, ¿no? Aquí, en el pedacito de acá abajo, va el orden por el cual fui recorriendo la estructura. Este fue el nodo 1, este fue el nodo 2, si no me equivoco. Ajá, este fue el 3, este fue el 4, este fue el 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Ahora, ¿qué criterios vamos a ocupar para ir nodo? ¿Por qué nodo empezamos y cómo vamos prosiguiendo, ¿no? Vamos a empezar en los nodos que tengan 2 barras como incógnita. Entonces, si se dan cuenta, aquí empezamos, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar en este nodo porque tenemos esta y esta barra como incógnita. No podemos empezar en este nodo porque tenemos 1, 2, 3, 4 como incógnita. No podemos. En este tampoco podemos empezar, tenemos 1, 2, 3. Podemos empezar en este porque tenemos 1 y 2 incógnitas. Entonces, ahí vamos bien, ¿no? Yo elegí empezar por el nodo 4, pero bueno, vamos a tener que descomponer fuerzas. Por ende, aquí saqué este angulito. Entonces, este angulito nos damos cuenta que se repite en toda la armadura. Aquí se repite, aquí, 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 aquí. ¿No? Porque pues está modulada 2 por 2 y ya vimos cómo se calculaba ese ángulo, ¿no? Entonces empezamos nodo 4. Yo lo especifico así, nodo 4. Fuerzas rosas son las fuerzas de las barras. Fuerzas naranjitas, cafés, son las reacciones. A ver dónde está el otro color. Fuerzas moradas son fuerzas externas. Así yo lo catalogué, ¿no? Pongan los colores que ustedes quieran. Nodo 4, tenemos 16,8 a la derecha, 11,2 arriba. 16,8 a la derecha, 11,2 arriba. Tenemos estas dos de las dos barras. Barra D, barra M. Entonces, sabemos su dirección, no sabemos su sentido. Yo lo supuse. Supuse que las dos entraban, apliqué fuerzas en Y, encontré FD positiva, estuvo bien supuesta. Fuerzas X igual a 0, sus respectivas descomposiciones. Y FM
me dio este valor. Positivo igual estuvo bien supuesta. Esta descomposición no es más que f de, que es este valor que acabamos de calcular, esta fuerza, su descomposición en x, ¿no? Que es negativa, podemos verla acá. Negativa esta descomposición. Por eso da así, ¿no? Por el coseno de 45. Y aquí lo que vamos a ir haciendo, que es algo que no agregué, porque lo quería ir haciendo aquí con ustedes, es, a ver, vemos que esta entra al nodo. Que habíamos quedado si entraba al nodo. Si f de entra al nodo, ¿qué pasa? Vamos a estar en ¿qué? Compresión, ¿no? Vamos a poner una C así de compresión. Este igual va a estar en compresión, ¿no? Podemos verlo acá, ¿no? Si entran al nodo estas fuerzas, ¿qué le hacen a la barra? Pues es compresión, ¿no? Pero no haberlos confundido con esta parte, ¿no? Pero podemos analizarlo todo desde el nodo. A ver, si comprime al nodo, va a comprimirme a mi barra. Si tensiona al nodo, o lo jala, va a tensionar a mi barra. Así de sencillo, ¿no? Eso no va a ser el fundamento, pero igual si quieren no lo pueden considerar ahora, ¿no? Entonces, entra al nodo, ¿qué le hace al nodo? Pues lo está comprimiendo. Entra al nodo esta, pues igual lo está comprimiendo, ¿no? Con 1584. Aquí es como lo replicamos, ¿no? Porque el elemento tiene que estar en ambos lados, está así, ¿no? 15.84. Aquí ya no va a poner unidades por espacio, pero sabemos que pongo el que nada más está compresión, ¿no? Y FM 5.6 igual está compresión. 5.6 a compresión. Ahí está. Y aquí es como vamos a ir analizando nodo por nodo, ¿no? Ahora, este nodo tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Ya conocemos una, pero aún así no podemos porque necesitamos que el nodo tenga 2 incógnitas. Este tiene 2 incógnitas. El nodo 10. Por eso es que me fui aquí al nodo 10. Porque tiene 2 incógnitas. Entonces tenemos 1584 que entran con un ángulo de 45. Que igual este va a ser 45. Tenemos barra E, barra R. Y no tenemos fuerzas externas. Puras fuerzas internas, nodo 10. Fuerzas en X. Aplicamos la ecuación. Esta la descomponemos, nos va a quedar positiva. 1584 coseno de 45. Despejamos. Positivo. Aquí 11,2. Entra al nodo. Nos dio positivo, es decir que estuvo bien supuesta. Entra al nodo. 11.2. ¿Qué le hace al nodo? Pues lo comprime, ¿no? Vamos a hacer ese análisis para no confundirnos. Fuerza en Y. Tenemos Fe positiva. Tenemos 1584 seno de 45, la componente de esta, positiva. Despejamos Fe. Aquí nos damos cuenta que nos da negativo. ¿Qué pasa si nos da negativo? Estuvo mal supuesto ¿qué? El sentido, ¿no? Recordemos que la dirección la conocemos, el sentido lo suponemos, es decir que Fe no entra al nodo, sale del nodo. Y aquí le pongo un asterisco para considerarlo y tenerlo en cuenta al momento de pasarlo a mi solución. Fe sale del nodo. Fe sale del nodo, contrario a lo que supusimos. ¿Con un valor de qué? De 11,2. ¿Qué le hace al nodo? Lo tensiona. Ahí está. Ahora vámonos a ver cuál podemos resolver. Podemos resolver este nodo. El 5, tenemos 2 incógnitas, ya conocemos 2. Entonces, me parece que si nos vamos al 5, correcto. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas internas y una externa. ¿No? Podemos verlo acá. 1, 2, 3, 4 internas, una externa. De las internas conocemos 2, nada más tenemos 2 incógnitas, aplicamos el método. Fuerzas en Y igual a 0. Me dio 10.18. FF, bien supuesto. FF entra al nodo con 10.18. FF entra al nodo con 10.18. Si entra al nodo, ¿qué le hace al nodo? Lo comprime. Si está entrando a este nodo, va a entrar al otro nodo. Ahí está, sencillo. Vámonos con N. Aquí, fuerzas en X, tenemos 5.6 de esta, de FM, menos 10.18 coseno de 45, que es FF, ¿no? La estamos descomponiendo y nos queda de esta manera, su descomposición negativa. Por eso menos 10.18, que es el valor de FF, por el coseno de 45,
menos Fn. Yo la supuse negativa que entraba al nodo. Al despejar nos damos cuenta que estuvo mal supuesto el sentido. No dio positivo, es decir, sale del nodo con 1.6. Sale del nodo con 1.6. 1.6. ¿Qué le está haciendo al nodo? Lo está tensionando, lo está jalando con 1.6. Y así vamos a ir nodo por nodo, ¿no? Ahora podemos darnos cuenta que podemos ir al nodo 11 porque desconocemos, dos incógnitas, ¿no? Que fue lo que hice acá, me fui al nodo 11, ¿no? Podemos ver que aquí sale la línea, ¿no? Y te direcciona directamente al cuadrito donde está el análisis. Nodo 11. Cuarto nodo que estamos analizando, recuerden el orden está acá abajo. Tenemos este acomodo, puras fuerzas internas en el nodo 11. Ahora, tenemos menos 11.2, shalala. Nos sale este, valor positivo. FS. FS, está entrando al nodo positivo 18.4. 18.4. 18.4 que le das al nodo, lo comprime. Está sencillo. 18.4 lo comprime. Ahora, vamos con la siguiente. Fuerzas en Y. Menos FG 10.18, perdón, por el seno de 45, que es su componente que va a ser positiva, menos FG, ¿no? Esperamos FG 7.2, estuvo bien supuesto que sale del nodo FG, con 7.2. FG sale de este nodo, con, ¿cuál era? 7.2. ¿Qué le está haciendo al nodo? Lo tensiona. Ya, ¿no? Podemos ir al siguiente nodo, a ver cuál. Conocemos aquí esta y esta. Desconocemos estas dos, pues vamos a calcularlas. Entonces me fui aquí al nodo 6. El nodo 6, ¿dónde está el nodo 6? Tanto nodo, uno se confunde. Nodo 6. Acá está el nodo 6, no lo vi. 5. El quinto nodo que estamos analizando es el nodo 6. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. Aquí nos damos cuenta que la primera estuvo mal supuesta. Yo había supuesto que salía, pero ¿qué creen? No entra. FH entra con 1.7. FH entra con 1.7. Entra aquí, entra acá con 1.7. ¿Qué está haciendo al nodo? Lo comprime. Así de sencillo. Ahora, sumatoria de fuerzas en X nos da que FO 2.8 sale. 2.8 sale. FO. ¿Qué le está haciendo al nodo? Lo tensiona. Ahí está. Y ahora nos vamos a qué nodo donde tengamos dos incógnitas. Al 12. Nodo 12. Seguimos la flecha, ¿no? Porque no seguí la flecha hace rato. Por eso las puse. Sexto nodo que estamos analizando, nodo 12. En el nodo 12 tenemos este acomodo FT 19.6. Entra con 19.6. ¿Qué está haciendo el nodo? Comprimiendo, ¿no? 19.6. Y FI 1.2 sale. ¿Sale? ¿Con qué? Si estás aquí le das mal nodo, lo tensiona. Ahí está. ¿Qué otro nodo tiene dos incógnitas? Pues el 7, ¿no? Que es el séptimo nodo que estamos analizando. Tenemos este arreglo, tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas internas, una externa. Siempre hay que considerar todas las fuerzas que haya, no se nos vaya a considerar una externa y ya valió el método, ¿no? FY nos dio FJ 962 que sale, FJ 962 que sale, FJ 9.62 que sale, pues tensión. Y FP, yo la supuse que salía, pero no, ¿qué crees? Me dio negativo. Entonces, entra al nodo con 4. Entra al nodo con 4. ¿Qué está haciéndole al nodo? Lo comprime. Ahí está, ¿no? Ahora aquí, pues podemos irnos a cualquier, al 8 o al 13, ¿no? O inclusive al 9. Todas tienen dos incógnitas. ¿Qué hice yo? Iba en el nodo 7, me fui al 13.
¿no? Yo hice esto, podrían ustedes irse al 8 o al 9, indistinto. Tenemos ahí esas tres posibilidades. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas internas. Está pesadito este nodo, ¿no? Vamos a verlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, de las cuales conocemos 3, 2 no las conocemos. Ahí está. Fuerzas en X. FL 566. FL sale con 566. 5.66, ¿qué está haciéndole al nodo? Lo está tensionando, ¿no? FY, sumate fácil igual a 0. Aquí nos encontramos que FK es la incógnita, la despejamos, 6 toneladas que sale. 6 toneladas que sale. Sale aquí, sale acá. 6, ¿qué le está haciendo al nodo? Lo tensiona, ¿no? Y ya. Nos vamos a ir al 8 o al 9. Distinto, ¿yo qué hice? Me fui al 8. Tenemos 3 fuerzas internas, de las cuales conocemos 2, nada más tenemos una incógnita. Fuerzas en X nos dio FQ, 4 toneladas que entra. Entra por acá, entra por acá. 4, ¿qué le hace al nodo? ¿Qué le hace al nodo? Pues lo comprime, ¿no? Lo está comprimiendo. Se dan cuenta que ya resolvimos toda la armadura. Pero nos faltó un nodo por analizar. Ese último nodo que nos falte siempre va a ser aquí puse corrección, no, pero es la comprobación. Es la comprobación. Nos va a ayudar para saber si hicimos todo bien. En este nodo tenemos 2 fuerzas internas, una externa. Se supone que su suma tiene que dar 0 para saber que todo lo hicimos bien. Hicimos las sumas y nos dio 0, ¿no? Podemos confirmar que estuvo bien resuelta esta armadura, ¿no? Y acá podemos ver, aquí está bonito, aquí está bien puesto, ¿no? Aquí está la solución. Barra por barra, su fuerza. Si está sujeta a compresión o a tensión. Si tiene una C es compresión, si tiene una T es tensión. Aquí está, ¿no? Podemos compararla con la que tenemos acá arriba. Tiene que dar exactamente lo mismo. Si no es que hice algo mal, ¿no? O sea, lo escribí mal, más bien, ¿no? O sea, está bien resuelta, pero esta es la solución real. Entonces con esto yo cierro. El video se prolongó bastante, pero pues quien se anima a verlo, pues le va a ayudar. Yo creo que le va a sacar muchas dudas. Al haber aclarado esta parte, yo creo que esta parte pocas veces se da. Entonces, pues, si quieren alguna asesoría, algún curso que quieren que armemos, aquí está mi contacto, ¿no? Con toda confianza. Cuiden, si quieren este PDF, mándenme un mensaje.